No debía estar aquí. Ese pensamiento rondaba mi mente como un buitre mientras me apretaba contra la columna de mármol, tratando de formar parte de la arquitectura. El salón de baile se extendía ante mí, candelabros de cristal y suelos pulidos que reflejaban demasiada luz, demasiados rostros. La música se entremezclaba con conversaciones que no podía seguir, risas en las que yo no participaba. Mis dedos jugueteaban con el dobladillo de mi vestido, un vestido prestado que no me quedaba bien en los hombros. Sarah había insistido en que me lo pusiera. Sarah, que me había conseguido este trabajo, que juraba que trabajar en la finca Crescent Hill cambiaría mi vida. No me había dicho que pasaría la mayor parte del tiempo invisible. La reunión anual, así es como la llamaban. Aunque todo el mundo sabía que era una demostración de poder envuelta en champán y cuartetos de cuerda, los Lichens de todos los territorios se apiñaban en una sala, con su energía crepitando bajo costosas colonias y vestidos de diseño. Yo estaba allí para servir, para rellenar copas, para fundirme con el papel pintado, para fingir que no me daba cuenta de cómo sus ojos seguían cada movimiento con precisión depredadora. Lo había hecho bien durante 2 horas, manteniendo la cabeza gacha y sin mirar a los ojos. El truco era moverse como el agua, me había dicho Sarah durante el entrenamiento. Fluir a su alrededor, nunca hacer olas. Entonces alguien volcó una torre de champán cerca de las ventanas orientales. Y de repente, yo era la única camarera en un radio de 15 metros, y 20 pares de ojos se volvieron hacia mí como si hubiera activado una alarma. Mi pulso latía con fuerza en mi garganta. El pelo rubio que había recogido en un moño me apretaba demasiado, tirándome del cuero cabelludo mientras me obligaba a avanzar. No corras. Correr provoca la persecución. Lo había aprendido por las malas 3 meses antes, cuando acababa de llegar y huí de un miembro veterano de la manada que se había acercado demasiado, y pasé la semana siguiente fregando suelos como castigo. Alguien debería limpiar eso, dijo una mujer. Su voz estaba impregnada de una diversión que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido de seda esmeralda que probablemente costaba más que mi salario anual antes de que alguien importante lo pisara. Importante. La palabra tenía peso aquí. Separaba a las personas en categorías que yo aún estaba aprendiendo a manejar. Cogí una bandeja con vasos limpios y me dirigí hacia el derrame. Cada paso medido. La multitud se había desplazado, creando un espacio alrededor del cristal roto. A través de los huecos entre los cuerpos, alcancé a ver el otro extremo del salón de baile. La plataforma elevada donde se encontraba el líder del territorio, donde él se encontraba. Había estado evitando mirar en esa dirección toda la noche. El rey Dominic Ashford. Incluso su nombre me parecía peligroso en mi boca, aunque nunca lo había pronunciado en voz alta. Gobernaba los territorios del norte con un tipo de autoridad que no necesitaba anunciarse. Se notaba cuando entraba en una habitación, se notaba en la forma en que las conversaciones se reducían a murmullos, en la forma en que incluso los lobos más dominantes enderezaban la espalda y corregían su postura. Lo había visto exactamente 3 veces desde que empecé a trabajar aquí, 2 de ellas desde la distancia. Una vez de cerca, cuando llevé unos documentos a la sala del consejo y él estaba de pie junto a la ventana, iluminado por la luz del sol de la tarde. No me miró, le agradecí que no lo hiciera. Ahora, agachada junto a los cristales rotos y el champán derramado, me permití levantar la vista a través de mis pestañas. Solo una vez para saber dónde estaba y poder mantenerme alejada. Él me estaba mirando. Mis manos se congelaron. El paño que había estado usando para secar el champán se quedó inmóvil en mi mano. Sus ojos, de un gris pálido, casi plateados a la luz de la lámpara de araña, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir un nudo en el estómago. No era una observación casual, ni la mirada fugaz de un rey que inspecciona sus dominios. Era algo más, algo que me hizo sentir un cosquilleo en la piel con una conciencia que no quería nombrar. Aparté la mirada rápidamente, con el pulso acelerado. Estúpida. Qué estúpida. No se establece contacto visual con los depredadores alfa, y mucho menos con el depredador alfa. Ten cuidado, chica. La voz provenía de arriba.
Levanté la vista y vi a un hombre con un traje gris oscuro, con una sonrisa tan afilada que parecía capaz de cortar. Estás llamando la atención. Solo estoy limpiando. Exacto. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera una curiosidad cuyo valor aún no había decidido. El personal humano no debe llamar la atención. Esa es tu función. Sentí como el calor me subía por el cuello. Recogí los trozos más grandes de cristal en la bandeja, ignorando el temblor de mis manos. La música había cambiado a algo más lento. Cuerdas y piano que resultaban demasiado íntimos para una sala llena de gente capaz de destrozarse entre sí. Debería haberme ido entonces. Debería haber cogido mi bandeja y haber desaparecido en la cocina. Dejar que otra persona se ocupara de los invitados. Pero las palabras de Sarah resonaban en mi cabeza. Las que me había dicho mi primer día, cuando me sentía abrumada por lo injusto que era estar rodeada de personas más fuertes, más rápidas y más poderosas de lo que yo jamás sería. Sobrevives siendo útil, indispensable, si puedes. No respetan la debilidad, pero recuerdan la competencia. Así que me quedé, terminé de limpiar, me puse de pie con la bandeja apoyada en la cadera y me giré para volver a las puertas de servicio. Y casi choco con un muro de hombre que me bloqueaba el paso. Disculpe, murmuré, ya apartándome hacia un lado. Pero su mano se extendió, sin tocarme. Simplemente estaba ahí, como una barrera. Mi mirada se desplazó hacia arriba, más allá de la costosa tela, y una complexión que sugería que la violencia era un idioma que él hablaba con fluidez, hasta llegar a un rostro que era tan atractivo como las tormentas son hermosas, impresionantes y peligrosas. Eres nueva, dijo. No era una pregunta. Llevo aquí 3 meses, señor. El señor me supo a cobre en la boca, pero había aprendido que aquí la jerarquía importaba más que la dignidad. Sus ojos, de color ámbar, brillantes incluso en los rincones oscuros donde nos encontrábamos, se entrecerraron ligeramente. Y eres humana. Sí, señor. Interesante. Se inclinó hacia mí. No lo suficiente como para intimidarme, pero lo suficiente como para que pudiera oler el whisky y algo más oscuro, algo salvaje. No solemos contratar a gente como tú para eventos como este. Demasiado frágil. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una acusación. Sabía lo que estaba haciendo. Me estaba poniendo a prueba, viendo si me derrumbaría, si le daría una razón para despedirme. 3 meses no habían sido suficientes para desarrollar una coraza, pero sí para aprender a fingirla. Me las arreglo, dije en voz baja. Sí me disculpa, Cassian. Otra voz se interpuso, femenina y aguda, con autoridad. Una mujer apareció junto al hombro del hombre, con el pelo oscuro recogido con tanta severidad que parecía un arma. Deja de aterrorizar al personal. Dominic te ha pedido, Dominic. El nombre provocó una nueva oleada de ansiedad en mi pecho. El hombre, Cassian, sonrió lenta y astutamente, y luego se hizo a un lado con una burlona media reverencia. Mis disculpas, dijo, aunque no parecía arrepentido en absoluto. No querría hacer esperar al rey. Se marcharon. Exhalé temblorosamente y escapé hacia la cocina. Trey me agarró con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El pasillo de servicio estaba afortunadamente vacío. Solo yo y los sonidos amortiguados de la fiesta al otro lado de las paredes. Dejé la bandeja sobre una encimera y presioné las palmas de las manos contra el acero frío, tratando de ralentizar los latidos de mi corazón. Estás bien, estás bien. Solo tienes que superar esta noche. Ahí estás. Sarah irrumpió por las puertas batientes, con la bandeja vacía y el rostro enrojecido por el estrés propio de gestionar un evento en el que un solo paso en falso podía acabar en un baño de sangre. ¿Dónde has estado? El rey ha pedido más de ese burdeos que le gusta, y Marcus se está ocupando del ala este, y necesito que tú... Se detuvo y me miró fijamente. Su expresión pasó de agitada a preocupada en un santiamén. ¿Qué ha pasado? Nada. La mentira salió automáticamente. Es solo que es mucho. Todos ellos en un mismo lugar. El rostro de Sara se suavizó. Llevaba aquí 5 años.
El tiempo suficiente para desarrollar callos que yo aún no había desarrollado. Lo sé, pero lo estás haciendo bien. Mejor que la mayoría de los humanos en su primera reunión anual. Me apretó el hombro brevemente. Vamos, una hora más. Luego comenzará la parte formal y podremos pasar desapercibidos. Una hora más. Podría aguantar una hora más. Excepto que, cuando volvimos a entrar en el salón de baile, algo había cambiado. La energía había cambiado. Se había intensificado. Las conversaciones se habían reducido a murmullos. La gente se giraba y miraba hacia la plataforma donde se encontraban los líderes territoriales, donde se encontraba el rey Dominic, bajando los escalones con esa gracia fluida que caracterizaba a los de su especie, bajando entre la multitud, viniendo en esta dirección. Oh, Sarah respiró a mi lado. Oh, no. ¿Qué? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. ¿Qué está pasando? Él nunca baja durante la reunión. Nunca se mezcla con la gente. Es algo considerado. Ella tragó saliva. Significa algo. Cuando se mueve así, significa que está haciendo una declaración. La multitud se apartó. Por supuesto que lo hizo. No te interponías en el camino de un rey. Lo vi acercarse. Cada paso era deliberado. Sus ojos pálidos escaneaban la sala hasta que se posaron en mí. Se me cortó la respiración. La bandeja que había cogido se me resbaló de los dedos entumecidos y apenas pude atraparla. La porcelana traqueteó lo suficiente como para llamar más la atención. Una atención que no quería bajo ningún concepto. Pero ya era demasiado tarde para eso, ¿no? Porque él seguía avanzando, moviéndose entre la multitud como si no estuvieran allí, y ahora todo el mundo lo estaba mirando. Todos se habían quedado paralizados, intuyendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las canas entremezcladas, con el cabello oscuro en sus sienes, el corte preciso de su traje negro, la forma en que su presencia parecía consumir todo el oxígeno de los alrededores. «Dame la bandeja», dijo en voz baja. No era una petición. Mis manos temblaban mientras se la entregaba. La cogió y se la pasó a alguien sin mirar. La oí golpear contra una mesa a mi derecha. Y entonces su atención volvió a centrarse en mí, absoluta y aterradora. «Tu nombre», dijo, todavía en voz baja. Sin embargo, seguía siendo la voz más fuerte de la sala. «Elena», apenas se oyó, me aclaré la garganta. «Elena Morrison, Majestad». Algo brilló en su rostro. No era exactamente una sonrisa. No era exactamente satisfacción. Era algo más complicado que no tenía ninguna esperanza de descifrar. «Elena», repitió como si estuviera saboreándolo. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que nadie pudiera reaccionar, extendió la mano y me agarró de la muñeca. No me dolió, ni siquiera fue especialmente firme, pero era innegable. «Ven conmigo», dijo, y todo el salón contuvo la respiración. No tenía elección. Eso es lo que me dije a mí misma mientras él me guiaba entre la multitud. Su mano seguía rodeando mi muñeca con ese agarre cuidadoso e inflexible. No tenía elección porque no se le dice que no a un rey. Porque decir que no habría creado una escena peor que cualquier humillación que pudiera venir. Porque mis piernas se movían y mi cerebro había entrado en cortocircuito en algún lugar entre el terror y la incredulidad. Los susurros comenzaron de inmediato, un murmullo de especulaciones que nos seguía como el viento entre la hierba. Mantuve la mirada baja, observando cómo los zapatos lustrados se apartaban y los dobladillos de los vestidos se deslizaban fuera de nuestro camino. De repente, mi vestido prestado me pareció más barato, más evidente. Mi cabello. Podía sentir cómo algunos mechones se escapaban del moño y caían alrededor de mi cara de una manera que probablemente parecía desaliñada en lugar de elegante. Él no miró a nadie. No prestó atención a las escaleras ni a la conmoción apenas disimulada que se extendía por la sala. Simplemente caminó con esa confianza pausada hacia el centro del salón de baile, donde momentos antes la gente había estado bailando y ahora permanecía inmóvil,
creando un círculo vacío como si hubiéramos entrado en un escenario. Su Majestad, comenzó alguien. Era la voz de una mujer, tensa, con una alarma apenas controlada. Ahora no, Victoria. Él no alzó la voz, ni siquiera giró la cabeza, pero la mujer, Victoria, se cayó de inmediato. Llegamos al centro. Él se detuvo, me soltó la muñeca y luego sacó una silla. Yo la miré fijamente. Lo miré a él, luego volví a mirar la silla. Era ornamentada, de respaldo alto, tapizada en un color burdeos intenso. El tipo de silla destinada a los líderes territoriales, a las personas importantes, no al personal, definitivamente no al personal humano, que se suponía que debía mezclarse con las paredes y desaparecer. Siéntate, dijo. Yo debería volver al trabajo. Sarah necesitará sentarse más firme esta vez. No era una orden de un rey a un súbdito, sino algo más personal, más complicado. Apenas me había acomodado en el cojín cuando él se movió de nuevo y de repente también se sentó, pero no en una silla. Se dejó caer sobre el reposabrazos a mi lado, en ángulo, para poder verme a mí y a la habitación lo suficientemente cerca como para que su muslo presionara mi hombro. El mensaje era inequívoco, territorial, protector, de una manera que no tenía ningún sentido. Los susurros estallaron en algo más fuerte. No era exactamente una conversación, pero tampoco era silencio. Ese espacio entre donde la gente estaba demasiado conmocionada para hablar con normalidad, pero demasiado involucrada para permanecer en silencio. No podía respirar correctamente. Mi corazón latía de forma arrítmica y dolorosa contra mis costillas. Todos mis instintos me gritaban que huyera, que me disculpara, que explicara que se trataba de un error, pero su mano se posó sobre mi hombro. No con fuerza, solo allí, y su peso me inmovilizó más eficazmente que unas cadenas de hierro. Respira, Elena. Su voz se volvió más baja, dirigida solo a mí. Te estás poniendo muy pálida. No lo entiendo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué estás? ¿Qué es esto? Una declaración. Se movió ligeramente, su atención recorriendo la sala con metódica precisión. Una que aparentemente es necesaria. Seguí su mirada e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Las escaleras ya no eran solo curiosas. Eran calculadoras, hambrientas. Reconocí a Cassian entre la multitud, con sus ojos ámbar entrecerrados y la cabeza inclinada como si estuviera resolviendo un rompecabezas. La mujer a su lado, la que lo había llamado antes, tenía los brazos cruzados y una expresión entre la indignación y la incredulidad. No quiero ser una declaración, logré decir. Mi voz temblaba. Odiaba que temblara, pero no podía controlarla. Solo quiero hacer mi trabajo y que no te despidan. Y no te despedirán. Lo dijo con tal certeza y naturalidad que, por un momento, casi le creí. Entonces, la realidad volvió a imponerse. Los reyes no protegían a sus sirvientes humanos. No los destacaban delante de toda la asamblea. No se sentaban a su lado como si fueran iguales. Fuera lo que fuera esto, acabaría mal para mí. En cualquier caso, la música había cesado por completo. Alguien debería volver a ponerla. Alguien debería hacer algo para romper este terrible momento de tensión en el que todos nos miraban. Y yo era el centro de atención que había pasado 3 meses tratando de evitar. Dominic, una voz masculina más grave que la del rey, entretejida con una ira apenas contenida. ¿A qué juego estamos jugando? Levanté la vista, no pude evitarlo, y me encontré mirando a alguien que solo podía ser de alto rango. Era enorme, con hombros tan anchos que bloqueaban la luz de la lámpara de araña, y un rostro tallado en piedra y furia. Cabello oscuro, ojos más oscuros aún y una presencia que habría sido intimidante si yo no estuviera sentada junto a alguien aún más aterrador. No es ningún juego, Rafael. El tono de Dominic se mantuvo tranquilo, casi aburrido. Solo aclaró las cosas. ¿Reivindicando a un humano? Rafael frunció los labios. No era exactamente un gruñido, pero casi. Durante la reunión, te das cuenta de cómo se ve esto. Yo me doy cuenta de lo que es. Las palabras cayeron como un golpe físico. Lo sentí en la brusca inspiración de aire que vino de algún lugar a mi izquierda.
en la forma en que la energía de la sala pasó de confusa a peligrosa. Las manos de Rafael se cerraron en puños a los lados. No puedes hablar en serio. Victoria apareció junto a Rafael, con el rostro cuidadosamente neutro, pero la voz quebrada. Es personal. No es nada. La mano sobre mi hombro se tensó ligeramente. No lo suficiente como para doler, solo lo suficiente como para notarlo. Cuida tus palabras, Victoria. La voz de Dominic se volvió fría. Realmente fría, como si el invierno se hubiera colado en las sílabas. No me gustaría que dijeras algo de lo que te arrepintieras. Ella palideció, dio un paso atrás, pero sus ojos, cuando se posaron en mí, estaban llenos de veneno. Quería hundirme en el suelo, quería retroceder 4 horas, cuando estaba a salvo en mi invisibilidad, rellenando bebidas y evitando llamar la atención. Esto era peor de lo que había imaginado. Peor porque no lo entendía, no podía predecir lo que vendría después. No tenía ningún marco para procesar por qué un rey destruiría deliberadamente mi anonimato y pintaría una diana en mi espalda. Esto es una locura. Cassian se abrió paso para situarse junto a Rafael y juntos formaron un muro de desaprobación casi cómico. Dominic, piensa en lo que estás haciendo. El consejo lo aceptará. El consejo lo aceptará. Se levantó con elegancia y me tendió la mano. ¿No es así? No era realmente una pregunta, más bien un desafío envuelto en terciopelo y acero. La sala volvió a contener la respiración. Me quedé mirando su mano. Dedos largos, palmas callosas, el tipo de manos que podían firmar sentencias de muerte. Y corté ese pensamiento antes de que pudiera formarse. Le cogí la mano porque rechazarla me parecía imposible. Dejé que me ayudara a levantarme, aunque mis rodillas parecían de gelatina. Me siguió cogiendo de la mano, entrelazando sus dedos con los míos, con deliberada naturalidad, como si fuera algo normal, como si lo hiciéramos todos los días. La reunión anual, dijo dirigiéndose ahora a la sala, con una voz que resonaba sin esfuerzo en todo el espacio, existe para reforzar los lazos, para demostrar unidad y fuerza. Su pulgar rozó mis nudillos, un gesto tan íntimo que casi me aparté. Yo elijo fortalecer mis propios lazos. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede plantearlo mañana en la sala del consejo. Silencio. Entonces, lentamente, como el hielo al romperse, la música volvió a sonar. Al principio, de forma vacilante, un violín encontró su melodía. Luego se unió el piano y, finalmente, el cuarteto de cuerda al completo reanudó la interpretación como si no acabaran de presenciar el suicidio social de su rey. La gente comenzó a moverse, aún sin bailar, pero hablando, apartándose, fingiendo que ya no miraban con el rabillo del ojo. El momento había pasado su punto álgido de escándalo y había entrado en el territorio de los chismes, lo que significaba que por fin podía volver a respirar. Excepto que Dominic seguía sosteniendo mi mano. Seguía estando tan cerca que podía oler el cedro y algo más. Algo que pasó por alto mi cerebro y fue directamente al instinto. Tengo que volver al trabajo. Lo intenté de nuevo semanalmente sin ninguna esperanza real de que me escuchara. Estás libre de tus obligaciones esta noche. Finalmente me miró directamente y de cerca sus ojos eran aún más extraños. De color gris pálido con fracturas de plata más oscura que irradiaban desde las pupilas, como hielo con sombras debajo. Ve a tus aposentos. Quédate allí hasta mañana. Pero Sara se las arreglará. Soltó mi mano lentamente, casi a regañadientes. No discutas conmigo, Elena. Esta noche no. Debería haber sonado amenazante. Quizás lo era, pero algo en su expresión sugería que se trataba de protección, no de castigo, lo que tenía aún menos sentido que todo lo demás. No entiendo nada de esto, susurré, demasiado bajo para que nadie más pudiera oírme, pero él estaba lo suficientemente cerca. Su expresión volvió a cambiar, esa cosa complicada que no podía descifrar. Lo harás, dijo, y luego, en voz más alta, a alguien detrás de mí. Rafael, asegúrate de que llegue sana y salva a sus aposentos. No puede hablar en serio. La voz de Rafael sonó mucho más cerca de lo que había pensado. ¿Quiere que la acompañe?
Eso es exactamente lo que quiero. La atención de Dominic se desvió de mí, y lo que Rafael vio en el rostro de su rey le hizo tragarse cualquier protesta que estuviera formando en ese momento. Entonces Dominic se alejó, volviendo hacia la plataforma donde los otros líderes territoriales esperaban con expresiones que iban desde la preocupación hasta la furia, dejándome de pie en medio del salón de baile, con todos mirándome todavía, mi pulso acelerado y Rafael irradiando desaprobación a mi espalda. «Vamos», dijo Rafael con rudeza. «Acabemos con esto». Me giré. Él no me miraba, solo señalaba hacia las puertas del fondo con una impaciencia apenas disimulada. Caminé tan rápido como pude sin correr, abriéndome paso entre la gente que se apartaba para dejar pasar a Rafael, pero que me miraba como si fuera un desastre fascinante. El pasillo más allá parecía un santuario, más fresco, más oscuro, vacío excepto por nosotros, y los sonidos amortiguados de la fiesta que se reanudaba tras las puertas cerradas. Mis piernas temblaban por la reacción tardía, la adrenalina abandonaba mi sistema y me dejaba vacía. «Sigue el ritmo», espetó Rafael cuando me quedé atrás. No había reducido la velocidad. Sus largas zancadas devoraban la distancia mientras yo luchaba con unos tacones a los que no estaba acostumbrada. «Lo intento», le respondí, y enseguida me arrepentí, ya que espetarle a un licántropo de alto rango probablemente violaba una docena de reglas no escritas. Pero Rafael solo resopló algo que podría haber sido una oscura diversión. «Tienes carácter. Al menos lo necesitarás». «¿Necesitarlo para qué?». Se detuvo tan bruscamente que casi choqué contra su espalda. Se volvió para mirarme con una expresión que era en parte evaluadora y en parte amenazante. «Realmente no sabes lo que acaba de hacer, ¿verdad?». «No». Admitir mi ignorancia me parecía peligroso, pero mentir me parecía peor. ¿Debería de hacerlo? Rafael me estudió durante un largo momento y luego negó con la cabeza, con algo parecido a la lástima cruzando sus rasgos. «Estás en aguas más profundas de lo que puedas imaginar, humano, y no tengo ni idea de si sobrevivirás». Empezó a caminar de nuevo antes de que pudiera responder. Me dejó seguirlo por pasillos que apenas reconocía, tratando de procesar palabras que sonaban siniestras, pero que carecían del contexto suficiente para ser realmente aterradoras. Llegamos a las habitaciones del personal, una ala separada, con habitaciones más pequeñas y menos ornamentadas, pero aún así más bonitas que cualquier lugar en el que hubiera vivido antes de aceptar este puesto. Rafael se detuvo ante mi puerta, que yo había pintado de un ridículo tono verde azulado, incumpliendo las normas, porque Sarah había dicho que las pequeñas rebeliones te mantenían cuerdo. Una vez dentro, dijo: «No salgas hasta mañana. No abras la puerta a menos que sea Dominic o yo. No lo hagas». Se interrumpió, moviendo la mandíbula. «Quédate dentro». «¿Por qué?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. «¿Qué va a pasar?». Los ojos de Rafael, de color marrón oscuro, casi negros en la tenue luz del pasillo, se fijaron en mí con repentina intensidad. «Esta noche te has hecho visible, Elena Morrison. Y la visibilidad, cuando eres humana entre lobos, es lo más peligroso que puede ser». Luego se marchó, alejándose a zancadas por el pasillo y dejándome sola con sus palabras resonando en mi cabeza y el miedo floreciendo frío en mi pecho. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella, respirando con dificultad, todavía con el vestido prestado que ahora me parecía la prueba de un delito. A través de la pequeña ventana podía ver los terrenos de la finca, oscuros excepto por las luces dispersas que marcaban los caminos. Hermoso, engañoso, como todo lo demás aquí. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. «Sarah, ¿qué demonios acaba de pasar?». «Todo el mundo está perdiendo la cabeza. ¿Estás bien?». Me quedé mirando el mensaje. Intenté formular una respuesta que tuviera sentido. No lo conseguí. Al final, escribí: «No lo sé». Él simplemente: «No lo sé». Su respuesta llegó inmediatamente: «Ten cuidado. Sea lo que sea, es más grande de lo que crees». Apagué el teléfono. No podía soportar más advertencias que no entendía. En su lugar, me quité el vestido. Me puse un pijama gastado que me parecía real, a diferencia de todo lo que había pasado esa noche,
y me senté en la cama en la oscuridad. Afuera, la fiesta continuaba. La música y las risas atravesaban las paredes de piedra. Adentro, rodeé mis rodillas con los brazos e intenté no pensar en los ojos gris pálido, ni en el peso de una mano sobre mi hombro, ni en cómo toda la sala se había quedado paralizada cuando un rey decidió que yo era importante. Intenté no pensar en lo que eso significaba para el día siguiente. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía el salón de baile. Sentía el peso de todas esas escaleras. Oía la voz de Victoria llamándome nada. Oía a Dominic contradiciéndola con una certeza que me aterrorizaba más que su desprecio. Cuando el amanecer se coló por mi ventana, me había convencido a mí misma de que había sido una especie de juego de poder. Un mensaje a su pueblo que no tenía nada que ver conmigo personalmente. Yo solo era conveniente, lo suficientemente visible como para dejar claro su mensaje, lo suficientemente insignificante como para que no importara utilizarme. Eso tenía sentido, podía aceptarlo. La alternativa, que él hubiera visto algo en mí que valiera la pena reclamar, era demasiado peligrosa como para considerarla. Me vestí con cuidado, no con el vestido prestado de la noche anterior, sino con mi uniforme habitual. Unos sencillos pantalones negros, una camisa blanca abotonada y el pelo recogido en un moño pulcro. Una armadura de invisibilidad. Si parecía profesional y olvidable, tal vez lo de ayer se desvanecería en los chismes y yo podría volver a la seguridad de pasar desapercibida. El pasillo fuera de mi habitación estaba vacío, demasiado vacío. Normalmente a esta hora oía a otros miembros del personal moviéndose, preparándose para el día, pero solo había silencio y el sonido de mis propios pasos sobre el suelo de mármol. La cocina principal debería haber sido un caos. La mañana después de un gran evento siempre había platos que lavar, comida que preparar, toda la finca funcionando con 3 horas de sueño y demasiado café. En cambio, la encontré ocupada por exactamente 2 personas, Sarah y Marcus, ambos de pie, inmóviles de forma poco natural, cerca de la encimera. Se giraron cuando entré. El rostro de Sarah pasó por varias expresiones demasiado rápidas de seguir antes de quedarse en alivio. Gracias a Dios, suspiró. Pensé. Cuando no respondiste a la puerta, estoy bien. La mentira salió automáticamente. Rafael me dijo que me quedara en mi habitación hasta la mañana siguiente, así que lo hice. Marcus emitió un sonido grave con la garganta. Era mayor, llevaba más tiempo trabajando aquí que nadie, y se movía por la finca como si se hubiera memorizado cada piedra. Su cabello gris estaba más despeinado de lo habitual, y su expresión era sombría. «Deberías irte», dijo sin rodeos. «Hoy mismo. Haz las maletas y vete». Parpadeé. «¿Qué?» «Tiene razón». Sara se acercó, retorciéndose las manos, un gesto nervioso que nunca le había visto antes. «Elena, ¿qué pasó anoche? La gente está hablando, y no solo hablando. Hay líderes territoriales que se han marchado antes del amanecer. Victoria exige una audiencia con el consejo». Cassian se interrumpió sacudiendo la cabeza. «Es malo, yo no hice nada». Mi voz sonó defensiva, demasiado alta en la silenciosa cocina. Él simplemente... No sé por qué lo hizo, pero no fue culpa mía. La culpa no importa. Marcus se dio la vuelta y empezó a reorganizar agresivamente los platos limpios que no necesitaban ser reorganizados. Eres humano. No puedes sobrevivir a este tipo de atención. Lo mejor que puedes hacer es desaparecer antes de que alguien decida que eres un problema que hay que resolver. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían. Quizás porque una parte de mí estaba de acuerdo. Quizás porque huir parecía infinitamente más seguro que quedarme en un lugar donde los reyes hacían declaraciones utilizando tu cuerpo como puntuación. Pero yo había huido 3 años antes de una mala situación en la que todavía no me gustaba pensar. Huí y seguí huyendo hasta que encontré este puesto, esta falsa estabilidad. La idea de volver a hacerlo me provocó un vacío en el pecho. «No puedo irme sin más», dije en voz baja. «Necesito este trabajo. Y si huyo parecerá que he hecho algo malo. ¿Crees que quedándote parecerás inocente?»
La risa de Sara fue aguda, con un matiz de miedo. Elena, la inocencia no importa aquí. Lo que importa es el poder. Lo que importa es el territorio. Y ahora mismo, estás atrapada en medio de algo que podría destrozar toda la Alianza del Norte. Eso es una locura. Yo no soy nadie. No eras nadie. Marcus finalmente volvió a mirarme, y la lástima en sus ojos me hizo sentir un nudo en el estómago. Anoche eso cambió. Ahora eres la humana que el rey Lycan eligió para sentarse a su lado, la que tomó de la mano delante de todos los líderes territoriales importantes, la que le hizo amenazar a Victoria. Hizo una pausa. O estás bajo su protección o bajo su obsesión, y no sé qué es más peligroso. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Todos dimos un respingo. Saltamos como niños culpables, pillados tramando una travesura. Pero solo era Thomas, otro camarero, con el rostro pálido y nervioso. Eleya, nena, dijo sin aliento. Te buscan en el estudio privado del rey. Silencio. Entonces Sara me agarró del brazo, clavándome los dedos con tanta fuerza que me dejó marcas. No vayas, siseó. Di que estás enferma. Di cualquier cosa. Pero Thomas ya estaba negando con la cabeza. Rafael dijo que la trajeran inmediatamente. Está esperando en el pasillo este. Sus ojos se encontraron con los míos, arrepentidos y asustados. Lo siento, pero tienes que venir. Me liberé suavemente del agarre de Sara. Intenté proyectar una confianza que no sentía en absoluto. No pasa nada, solo voy a explicar las cosas. Aclarar cualquier malentendido que haya. Marcus murmuró algo que sonó como una plegaria o una maldición. Sara se limitó a mirarme fijamente, como si estuviera memorizando mi rostro para un funeral. Seguí a Thomas fuera de la cocina por pasillos que de repente me resultaban menos familiares. La finca era enorme. Solo había visto quizás un tercio de ella en 3 meses. Las salas privadas, donde vivían el rey y su círculo más cercano, eran territorio completamente desconocido. Rafael esperaba exactamente donde Thomas había dicho, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Cuando me vio, se enderezó. «¿Has venido?» Sonaba casi sorprendido. ¿Tenía otra opción? Siempre hay otra opción, pero su tono sugería que realmente no lo creía así. Despidió a Thomas con un gesto de la cabeza, esperó a que el chico desapareciera tras la esquina y luego me clavó esa intensa mirada. «Última oportunidad para huir, Morrison. No te detendré. ¿Por qué me estás ayudando?» La pregunta sonó más agresiva de lo que pretendía. «Anoche actuaste como si yo fuera un problema. Ahora me ofreces vías de escape». Rafael apretó la mandíbula. «Anoche estaba enfadado con Dominic por ponerte en esta situación. Enfadado contigo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se apartó de la pared, empezó a caminar y yo me puse a su lado, porque la alternativa era quedarme sola en un pasillo que no conocía. Pero lo conozco desde hace 15 años, lo suficiente como para reconocer cuándo ha tomado una decisión que no se puede deshacer. ¿Qué decisión? Eso es entre tú y él. Subimos por una escalera que nunca había visto antes. El mármol daba paso a paneles de madera oscura y pinturas de antiguos gobernantes que parecían vagamente desaprobadores. Pero entiende esto. Pase lo que pase en esa habitación, diga lo que diga, habrá consecuencias para ti, para él, para todos en los territorios del norte. Solo soy un servidor. Incluso a mis propios oídos me sonaba desesperado. No entiendo por qué todo esto importa. Rafael se detuvo ante una pesada puerta de roble tallada con intrincados lobos corriendo por escenas forestales. Levantó la mano para llamar y luego se detuvo. «Dominic no ha mostrado interés por nadie en 7 años», dijo en voz baja. «No desde que murió Catherine, pensábamos. Todos pensábamos que había cerrado esa parte de sí mismo para siempre. Sus ojos oscuros encontraron los míos. Entonces, anoche, te miró como si fueras la única persona en una sala llena de cientos. Y por eso, Elena Morrison, es por lo que importa». Llamó a la puerta antes de que pudiera procesar eso. 3 golpes secos que resonaron. «Adelante». La voz de Dominic, amortiguada por la gruesa madera,
pero aún así inconfundible. Rafael abrió la puerta y me hizo pasar con un gesto. Buena suerte, murmuró, y no supe si lo decía con sarcasmo o sinceridad. El estudio era más pequeño de lo que esperaba, casi íntimo. Las estanterías que cubrían 3 paredes estaban repletas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían más bien rojos que decorativos. Una chimenea crepitaba con llamas bajas a pesar del calor de la mañana. Y detrás de un enorme escritorio lleno de papeles y mapas, estaba sentado Dominic, con un aspecto notablemente normal, vestido con una sencilla camisa gris con las mangas remangadas hasta los codos. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos pálidos siguieron mis movimientos mientras entraba en la habitación y la puerta se cerraba detrás de mí. Siéntate, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Me quedé de pie, sintiéndome estúpido inmediatamente porque era obvio que se trataba de algún tipo de desafío y él era un rey y yo era. Prefiero quedarme de pie, dije, tratando de sonar respetuoso. Probablemente solo sonó terco. Algo brilló en su rostro. Podría haber sido diversión, como desees. Se sentó. Sea cual sea el documento que estuviera leyendo, se recostó en su silla y me estudió con esa concentración inquietante, como si estuviera catalogando detalles, registrándolos para analizarlos más tarde. Estás enfadada, observó. Estoy confundida. Es más seguro que admitir que estoy enfadada. Ayer apenas sabías que existía. Hoy, aparentemente, estoy causando una crisis territorial. Me gustaría entender qué ha cambiado. Ayer fingía que no importabas. Lo dijo con tanta naturalidad, como si admitiera estar observando los patrones meteorológicos. Hoy he dejado de fingir. Mi corazón hizo algo complicado. Eso no explica nada. No, estuvo de acuerdo. No lo explica. Entonces se levantó, rodeó el escritorio con esa gracia fluida, cada paso deliberado. Luché contra el impulso de retroceder cuando se acercó. Luché aún más cuando se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Hace 3 meses llegaste a esta finca, dijo, callada, competente, esforzándote por pasar desapercibida. Era casi doloroso de ver. Inclinó ligeramente la cabeza, pero yo seguí mirándolo. Esa confesión me heló la sangre. ¿Por qué? Porque estabas aterrorizada y aún así venías todos los días. Porque te estremecías ante el contacto físico, pero nunca ante el trabajo. Porque hizo una pausa, como sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Porque en un mundo de depredadores, sobreviviste al ser algo que ellos no podían clasificar. Sobreviví al ser insignificante. No. Extendió la mano lentamente, tan lentamente que podría haber dado un paso atrás. Podría haberme alejado. Y sus dedos rozaron mi mandíbula. Apenas, lo justo para que se me cortara la respiración. Sobreviviste por ser subestimada. Hay una diferencia. Debería haberme movido. Debería haber puesto distancia entre nosotros. En cambio, me quedé paralizada mientras su pulgar recorría mi pómulo con terrible delicadeza. No entiendo qué quieres de mí, susurré. Lo sé. Bajó la mano, pero no dio un paso atrás. Y eso es parte de por qué esto es complicado. Entonces ayúdame a entenderlo, por favor. El por favor sonó más desesperado de lo que pretendía. La gente dice que debería huir, que estoy en peligro, que tú... No pude terminar la frase. No tenía palabras para expresar lo que la gente insinuaba. Que te he reclamado como mío. Él lo dijo por mí, con voz firme, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de algo que me aceleraba el pulso. Sí, así fue como se vio anoche. Así es como debía parecer. ¿Pero por qué? Mi voz se quebró. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Se dio la vuelta. Finalmente se acercó a la chimenea y se quedó mirando las llamas como si tuvieran las respuestas. Sé que antes de este tenías 2 trabajos, y que ambos terminaron porque hombres con poder decidieron que era más fácil deshacerse de ti que defenderte. Sé que envías la mitad de tu sueldo a tu hermana menor para la universidad. Sé que lees obsesivamente, sobre todo poesía, aunque escondes los libros bajo el colchón
como si fueran contrabando. Me quedé mirando su espalda. Me has estado espiando. He estado prestando atención. Miró por encima del hombro. Hay una diferencia. Eso da miedo. Sí, estuvo de acuerdo. Probablemente debería darlo. El fuego crepitó, lanzando chispas por la chimenea. Las vi desaparecer en la oscuridad e intenté organizar mis pensamientos, que se sentían dispersos, peligrosos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Finalmente logré preguntar. ¿Vuelvo al trabajo y finjo que lo de anoche no pasó? No. Se volvió completamente hacia mí y la luz del fuego proyectó sombras sobre sus rasgos, que eran atractivos de una manera austera, casi cruel. Excepto cuando me miraba, la crueldad se suavizaba en algo que no podía nombrar. Te mudarás al ala privada esta noche. Ni hablar, la negativa salió automática, tajante. No lo haré, no es apropiado, la gente pensará lo que ya piensa. Se acercó de nuevo y esta vez di un paso atrás. Choqué con el escritorio y no tenía a dónde ir. Elena, en el momento en que te toqué en ese salón de baile, todos los Lycan presentes entendieron lo que significaba. Fingir lo contrario no te hace más segura, te hace más vulnerable. No quiero que me retengan. Las palabras me sabían amargas. No soy una posesión que puedas mover a tu antojo. Sus ojos brillaron, literalmente brillaron. Se iluminaron con un destello plateado durante un instante antes de volver a su color gris. ¿Eso es lo que crees que es? ¿Qué otra cosa podría ser? Extendí las manos, impotente. Tú eres un rey, yo soy personal humano. No hay universo en el que esto termine bien para mí. Se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, inesperadamente, se rió con una risa grave y áspera, como si el sonido le sorprendiera incluso a él. Probablemente tengas razón. Se pasó la mano por el pelo, desordenando su peinado, normalmente perfecto. Le hacía parecer más joven, más inseguro. Esto es egoísta, peligroso, posiblemente la peor decisión que he tomado en décadas. Entonces, ¿por qué? Porque 7 años de precaución no me han hecho sentir menos solo. La confesión salió cruda, sin reservas, de una manera que parecía presenciar algo privado. Catherine murió, y yo hice lo que se suponía que debía hacer. Lloré su pérdida como era debido, goberné con eficacia y enterré todo lo que me hacía sentir humano junto con ella. Su mirada volvió a encontrarse con la mía. Entonces apareciste tú, aterrorizada y valiente, tan fuera de lugar que me dolía verte, y algo que creía muerto empezó a sentir cosas de nuevo. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso no es justo. No, él estuvo de acuerdo. No lo es. Pero la justicia dejó de importarme en el momento en que me di cuenta de que verte era la única parte de mi día que no me hacía sentir vacío. La confesión quedó suspendida entre nosotros como algo frágil. Quería estar enfadada. Debería haber estado enfadada. Pero lo único que sentía era agotamiento, abrumada por fuerzas que no podía controlar y que no entendía. No puedo ser lo que necesitas, dije en voz baja. No sé cómo existir en tu mundo. Anoche quedó demostrado. Anoche quedó demostrado que eres más fuerte de lo que crees. Volvió a extender la mano, esta vez más despacio, y cuando no me aparté, su mano se posó sobre la mía, que agarraba el borde del escritorio. Rafael dijo, tienes carácter. Tienes razón. Te enfrentaste a toda una reunión de depredadores alfa y no te derrumbaste. Estaba paralizada por el miedo. El miedo y el valor no son opuestos, Elena. El valor es tener miedo y no dejar que eso te detenga. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre los míos. Te pido que confíes en mí solo por unos días. Múdate a la suite de invitados en el ala privada, donde puedo garantizar tu seguridad. Déjame ocuparme de la política territorial. Y si después de una semana sigues queriendo irte, te organizaré el transporte a cualquier lugar al que quieras ir. Salario completo. Referencias, lo que necesites. Sonaba razonable, incluso lógico, excepto que todos mis instintos me gritaban que aceptar cambiaría algo fundamental, que cruzar ese umbral significaba entrar en una corriente contra la que no podría nadar. ¿Y Sara? Pregunté. ¿Y Marcus? Se preocuparán.
Pueden venir a visitarte. No eres una prisionera, Elena. Estás bajo protección. Hay una diferencia. Todo el mundo dice eso. Liberé mi mano, amasando la distancia, pero desde donde estoy me parece lo mismo. No discutió, solo me observó con esa intensidad paciente mientras yo luchaba con opciones imposibles. Permanecer visible y vulnerable en las dependencias del personal, donde cualquiera podía alcanzarme, o aceptar la protección de la persona que me había hecho visible en primer lugar. Menuda elección, la suite de invitados, dije finalmente. Pero seguiré trabajando. No me quedaré de brazos cruzados mientras todos los demás dirigen la finca. Su boca se curvó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Podemos negociar las condiciones, lo digo en serio, yo también. Se acercó a su escritorio y sacó una llave de una sencilla cadena de plata. Rafael te acompañará a la suite. Tómate el día de hoy para instalarte. Mañana discutiremos cómo proceder. Cogí la llave. Estaba caliente por haber estado en su bolsillo y pesaba más de lo que parecía. Y las personas que quieren que me vaya, Victoria y los demás, son mi problema, no el tuyo. Su voz volvió a enfriarse. Esa autoridad de rey que había oído la noche anterior. Déjame ocuparme de la política. Tú concéntrate en sobrevivir. Sobrevivir como si ese fuera el objetivo. Como si cualquier cosa más allá de la mera existencia fuera demasiado para esperar. Esto es una locura, murmuré. Sí, asintió. Bienvenido a mi mundo. Rafael apareció cuando abrí la puerta del estudio, como si hubiera estado haciendo guardia todo el tiempo. Probablemente así fuera. Captó la expresión que tenía en el rostro. Supongo que era de sorpresa. Levanté la llave. Al parecer, podría ser peor. Empezó a caminar y yo lo seguí bajando las escaleras a través de pasillos cada vez más ornamentados. Podría haberte asignado la antigua Torre Norte. Ahí es donde solemos poner a los prisioneros. Reconfortante. No estoy aquí para reconfortarte, Morrison. Pero su tono había perdido parte de su dureza. Estoy aquí para mantenerte con vida el tiempo suficiente para que Dominic se dé cuenta de lo tremendamente estúpida que es esta idea. ¿Crees que se dará cuenta? Rafael se quedó callado durante varios pasos. Entonces no. Ese es el problema. El ala privada era exactamente lo que esperaba. Alfombras excesivamente gruesas que absorbían el sonido. Obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Puertas lo suficientemente separadas como para que cada suite fuera esencialmente un apartamento. Rafael se detuvo en una cerca del final del pasillo. Esta era la de Catherine. Me quedé paralizado. No puedo. Tiene que haber otra. Todas las demás habitaciones están ocupadas o en uso. Abrió la puerta, revelando un espacio que lograba ser a la vez lujoso y, de alguna manera, íntimo. Paredes color crema, muebles de madera oscura, ventanas con vistas a jardines que solo había visto desde la distancia. Nadie lo ha tocado desde que ella murió. Dominic lo mantuvo cerrado con llave. Me entregó una segunda llave, más antigua, más ornamentada, hasta anoche. Entonces me dijo que lo preparara. Lo había planeado. Darme cuenta de ello fue como un jarro de agua fría. Antes incluso de hablar conmigo, ya lo había decidido. Dominic lo planea todo con 3 movimientos de antelación. Estás aprendiendo. Rafael se trasladó a la suite, comprobó las ventanas, abrió las puertas para mostrar un dormitorio, un baño y una pequeña sala de estar. Aquí estarás a salvo. Estas paredes están reforzadas. Solo 5 personas tienen llaves. Dominic, yo, Marcus, el jefe de seguridad de la casa y ahora tú. Sarah puede visitarte durante el día con escolta. Se volvió hacia mí con expresión seria. Sé que esto parece una jaula, pero hay cosas peores que estar protegida por un rey al que realmente le importa si sobrevives. ¿Cómo qué? Como estar expuesta a todos los líderes territoriales que te ven como una amenaza o una oportunidad. Se dirigió hacia la puerta. Acomódate, te traerán comida, no abras la puerta a menos que sepas quién llama. Rafael, lo detuve antes de que se marchara. ¿Por qué me estás ayudando? ¿En serio? Me estudió durante un largo momento porque Dominic es mi amigo más antiguo y porque he visto lo que pasa cuando los hombres poderosos se obsesionan con cosas que no pueden tener. Su expresión se suavizó ligeramente.
pero también porque me recuerdas a alguien que tampoco pertenecía a este mundo, pero que lo intentó de todos modos. Catherine, mi hermana. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Murió hace 10 años. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una humana atrapada en algo parecido a la política. La sonrisa se desvaneció. Así que sí, estoy ayudando porque tal vez si alguien la hubiera ayudado, ella todavía estaría viva. Luego se fue. La puerta se cerró con un suave clic que se sintió demasiado definitivo. Me quedé parada en la suite de Catherine, que ahora era mi suite, aparentemente, y traté de procesar todo. No lo logré. En cambio, me senté en el borde de la cama, con la llave aún apretada en mi mano, y miré fijamente las paredes que habían sido testigos de una historia de amor que terminó en muerte. Gran precedente. Mi teléfono vibró. Sara, por supuesto. ¿Dónde estás? Marcus dijo que te reuniste con el rey. Por favor, dime que estás bien. Le respondí. Supongo que en el ala privada. Es una larga historia. La respuesta llegó de inmediato. ¿Qué, Elena? Eso es. No terminó la frase. Probablemente no encontraba las palabras adecuadas para expresar la locura de la situación. Estoy bien, añadí. Confundida, pero bien. ¿Puedes venir a visitarme? Marcus ya está preparando un paquete con cosas para ti. Iremos esta tarde, si nos dejan. Él, si nos dejan, me oprimía el pecho, como si realmente fuera una prisionera, solo que con un alojamiento agradable y un rey que decía preocuparse por mi supervivencia. Pasé las siguientes horas explorando mi nuevo espacio. El dormitorio era más pequeño que la sala de estar, decorado en suaves tonos azules y grises que probablemente reflejaban el gusto de Catherine. Su armario todavía contenía ropa, prendas caras que nunca tendría ocasión de ponerme. Su cuarto de baño tenía productos que reconocí de los anuncios, pero que nunca había podido permitirme. En el cajón de la mesita de noche encontré un diario, encuadernado en cuero, medio lleno de una elegante letra que detallaba la vida cotidiana, pensamientos sobre política, pequeñas observaciones sobre el mundo. Lo cerré de golpe inmediatamente. Leerlo me parecía una violación, pero no antes de ver una entrada fechada hace 7 años y 3 meses. Dominic me preguntó hoy qué haría si le pasara algo. Le dije que quemaría el mundo entero buscando al responsable. Se rió y dijo que era demasiado amable para vengarme. No lo entiende. La amabilidad no es debilidad. Es elegir la misericordia cuando tienes el poder de destruir. Volví a guardar el diario, cerré el cajón e intenté no pensar en una mujer que había sido amable y fuerte y que aún así seguía muerta. Unos golpes interrumpieron mis pensamientos en espiral. 3 golpes secos, el patrón de Rafael. «Somos Sara y yo», gritó a través de la puerta, y Marcus, que insistió en venir a pesar de mis objeciones. Abrí la puerta y los encontré a los 3 apiñados en el pasillo. Sara me abrazó inmediatamente, con tanta fuerza que casi me rompe las costillas. «Nos has asustado», murmuró contra mi hombro. «Cuando Thomas dijo que te habían llamado». «Lo sé», le devolví el abrazo con la misma fuerza. «Lo siento». Marcus se abrió paso, llevando una cesta que olía a pan recién hecho y sopa. «La suite de invitados», murmuró, examinando el espacio con ojo crítico. «Podría ser peor. Al menos las ventanas se cierran desde dentro. Es reconfortante». Repetí el comentario que había hecho Rafael antes. Trajimos provisiones. Sara me soltó y empezó a sacar cosas de la cesta que Marcus había dejado sobre la pequeña mesa del comedor. «Comida, obviamente. Tu ropa de tu habitación. Ese uniforme te hace parecer como si fueras a un funeral. Libros, porque te conozco. Un poco de ese té horrible que te gusta». «No es horrible», protesté débilmente. «Sabe a tierra y tristeza». Pero ella sonreía y actuaba con normalidad. Sus bromas y su cariño hicieron que algo en mi pecho se relajara ligeramente. Pasamos la tarde juntos. Me pusieron al día de los cotilleos de la finca. ¿Quién se había marchado después de la reunión? ¿Quién se había quedado? Las diversas teorías que circulaban sobre el significado de la actuación de Dominic. Al parecer, Victoria había exigido una reunión del consejo. Cassian había sido visto discutiendo con alguien en el patio al amanecer.
Dos líderes territoriales habían enviado cartas formales solicitando aclaraciones sobre los protocolos de sucesión. Sucesión, interrumpí. ¿Por qué les importaría eso? Los tres intercambiaron miradas. Finalmente, Marcus habló. Porque si el rey toma una pareja, especialmente una pareja humana, eso afecta a los linajes, las reivindicaciones territoriales y las estructuras de poder que han sido estables durante generaciones. Pero yo no lo soy. Nosotros no. No pude terminar la frase. No importa lo que seas o no seas, dijo Rafael con tono seco. Lo que importa es lo que parece. Y ahora mismo, parece que el rey Lycan está reclamando a una humana, lo que significa que todos los bastardos ávidos de poder desde aquí hasta la costa están calculando sus movimientos. Sara se acercó y me apretó la mano. No intentamos asustarte, solo queremos que estés informada. Demasiado tarde para lo de asustarme, admití. Estoy aterrorizada. Bien. Marcus se levantó y empezó a recoger los recipientes vacíos. El miedo te mantiene alerta. Estar alerta te mantiene con vida. Se marcharon al caer la tarde. Rafael los acompañó a la salida con la promesa de venir a ver cómo estaba más tarde. La suite parecía enorme y vacía sin ellos. Me puse mi propia ropa, unos vaqueros gastados y un jersey suave que olía a jabón de lavanda de los cuartos del personal y me sentí un poco más yo misma. Cayó la noche. Me quedé de pie junto a la ventana observando cómo se encendían las luces en los terrenos de la finca, preguntándome cuál de ellas era la oficina o el dormitorio de Dominic, preguntándome si estaría pensando en mí o si todo esto no era más que una maniobra política que utilizaba mi cuerpo como campo de juego. Otro golpe, diferente. 4 vueltas en lugar de 3. Elena. La voz de Dominic abrió la puerta. ¿Puedo entrar? Debería haber dicho que no. Debería haber establecido límites. En cambio, abrí la puerta y lo encontré allí de pie, vestido con ropa informal, vaqueros oscuros y una camiseta gris, con un aspecto más humano y de alguna manera más peligroso por ello. ¿Cómo te estás adaptando?, me preguntó. Todavía lo estoy procesando. Di un paso atrás y le dejé entrar. Tu amiga Catherine tenía buen gusto. Algo brilló en su rostro al oír su nombre. Sí, lo tenía. Se acercó a las ventanas por las que yo había estado mirando momentos antes. Le encantaban estos jardines. Pasaba horas planeando qué flores debían ir en cada sitio. Lo siento, dije en voz baja, por tu pérdida. Había pasado mucho tiempo, pero su voz sugería lo contrario. Rafael me habló del diario. Puedes leerlo si quieres. A Catherine le habría gustado saber que sus palabras eran importantes para alguien. Me parece mal. La mayoría de las cosas significativas lo son. Se volvió hacia mí. Vine a darte las buenas noches y a darte las gracias. ¿Por qué? Por no huir. Sonrió levemente. Pero la noche aún es joven. Sí, asintió. Lo es. Se marchó antes de que pudiera decir nada más. La puerta se cerró suavemente tras él, dejándome sola con demasiados pensamientos y el débil aroma a cedro que dejaba a su paso. Aguanté otra hora antes de que la curiosidad se impusiera a la ética. Saqué el diario de Catherine y empecé a leer a la luz de la lámpara, mientras la lluvia comenzaba a golpear contra las ventanas. Cuando llegué a la última entrada, escrita el día de su muerte, llena de observaciones mundanas y de amor y esperanza por un futuro que nunca vería, lloraba por ella, por Dominic, por esta situación en la que me había metido sin mapa ni brújula. Afuera, los truenos retumbaban en el valle. Adentro, me quedé dormida, aún aferrada a las palabras de una mujer muerta y soñando con unos ojos grises que habían visto demasiado. Me desperté con gritos, no cerca, en algún otro lugar del ala privada, pero lo suficientemente fuertes como para sacarme del sueño con el corazón ya acelerado. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las cortinas que había olvidado cerrar. El reloj de la mesita de noche marcaba las 5:47 AM. Más gritos, un estruendo y luego un silencio tan abrupto que era peor que el ruido. Me quedé paralizada en la cama durante 30 segundos antes de que mi cerebro se pusiera al día y me recordara que, fuera lo que estuviera pasando,
Permanecer ignorante no me haría más segura. Me puse unos vaqueros y un jersey, cogí mi teléfono, no había mensajes, lo que de alguna manera me pareció siniestro, y me acerqué sigilosamente a la puerta, pegué la oreja a la madera y no oí nada. La abrí un poco. El pasillo estaba vacío, pero podía oler algo ácido, como metal quemado u ozono después de un rayo, y había marcas de quemaduras en la alfombra a unos 4,5 metros de mi puerta, rayas negras que definitivamente no estaban allí ayer. Vuelve adentro. La voz de Rafael, aguda y urgente, apareció por la esquina, moviéndose rápido, con los ojos desorbitados. Tenía sangre en la camisa, no mucha, pero lo suficiente como para notarla. ¿Qué pasó? No me moví. ¿Estás herido? Ahora no hay sangre mía dentro. Prácticamente me empujó de vuelta a la suite, me siguió, cerró la puerta detrás de nosotros, se pasó la mano por el pelo y este se le quedó ligeramente tembloroso. Nunca le había oído maldecir antes. Me asustó más que la sangre. Rafael, háblame. Entonces me miró de verdad. De hecho, vi a un hombre temeroso que parecía inquebrantable. Victoria trajo refuerzos. 3 líderes territoriales que estaban esperando una excusa para desafiar la autoridad de Dominic. Se acercó a las ventanas y las revisó como si esperara que alguien entrara por ellas. Aparecieron hace una hora, exigiendo una reunión formal del Consejo, cuando Dominic se negó a incluirte como tema de debate. Las cosas se pusieron violentas. Se me revolvió el estómago. ¿Lo está? Está bien. Más que bien. Pero Elena Rafael se volvió hacia mí. Esto se está agravando más rápido de lo que cualquiera de nosotros había previsto. Están pidiendo un voto de confianza, diciendo que su juicio está comprometido, que un rey que reclama a un humano no puede gobernar eficazmente a los Lychans. Entonces me iré. Las palabras salieron con firmeza, aunque me temblaban las manos. Haré las maletas y me iré, y todo esto podrá simplemente... Es demasiado tarde para eso. Lo dijo con suavidad, como si le diera una mala noticia a alguien que ya estaba preparado para el impacto. Que te vayas ahora parece que Dominic se equivocó, como si lo hubieran intimidado para que cediera. Eso debilita su posición más que mantenerte aquí. Así que estoy atrapado. Tu influencia, dijo con una mueca. Odio decirlo así, pero es cierto. Ahora mismo, tú importas porque Dominic decidió que importabas. Y todo el mundo está esperando a ver si se mantiene firme en su decisión o se echa atrás. Me dejé caer en el sofá. Sentí el peso de ser un símbolo más que una persona. Ser algo por lo que la gente luchaba sin importarles lo que yo quisiera. Esto es una locura. Sí. Rafael se sentó a mi lado y por una vez su habitual desaprobación parecía ausente, solo agotamiento. Bienvenida a la política de Lycan, donde todo es un juego de poder y las personas son solo piezas en un tablero. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento. Luego la sangre en tu camisa. ¿De quién es? Del segundo tipo de Victoria, llamado Preston. ¿Quién pensó que ponerse agresivo conmigo demostraría algo? La sonrisa de Rafael era sombría. Demostró algo, pero no lo que él pretendía. ¿Está vivo? Avergonzado. No volverá a intentarlo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Tengo que volver. Dominic querrá saber las novedades. Quédate aquí. Cierra las puertas con llave. No le abras a nadie excepto a mí o a él. ¿Entendido? Asentí con la cabeza. Se marchó, y me quedé sola de nuevo, con la adrenalina aún corriendo por mis venas y la luz del amanecer tiñendo todo de un tono pálido e irreal. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Deberías haber huido cuando tuviste la oportunidad. Ahora solo eres un problema que hay que resolver. Lo miré fijamente. Lo borré. Entonces llegó otro. Humano. ¿Crees que importas? Ya estás muerta. Luego otro y otro. Odio anónimo que me ponía la piel de gallina y me hacía temblar las manos aún más. Apagué el teléfono, lo tiré al otro lado de la habitación, donde cayó sobre la cama, y me quedé en silencio, agradecida. Me abracé a mí misma e intenté recordar cómo respirar. Las amenazas no deberían haberme sorprendido, pero leerlas, ver ese nivel de veneno dirigido hacia mí por algo que yo no había elegido,
hizo que todo pareciera más real y más peligroso. Un golpe diferente, ahora familiar. 4 golpes, con una sincronización precisa. Elena, soy yo. Abrí la puerta. Dominic estaba allí, todavía con la ropa de ayer. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido, pero su expresión cuando me vio, preocupación, alivio, algo más cálido, me hizo doler el pecho. Rafael te lo contó, dije, sin preguntar. Así fue. Entró sin pedir permiso y yo no lo detuve. Lo siento. Esto se está agravando más rápido de lo que esperaba. La gente me está enviando amenazas. Señalé hacia donde había tirado mi teléfono. Mensajes anónimos diciendo que soy un problema que hay que resolver. Su expresión se ensombreció, realmente peligrosa, de una forma que solo había visto atisbar antes. Muéstrame. Los borré. Elena. Se acercó a la cama, cogió mi teléfono y lo encendió. Lo que fuera que vio al desplazarse por mis mensajes le hizo apretar la mandíbula. Yo me encargaré de esto. ¿Cómo? Oí que mi voz se quebró. No puedes arrestar a todos los que odian mi existencia. Y no puedes protegerme de cobardes anónimos con teléfonos. No. Dejó el teléfono con cuidado, como si fuera a romperse. Pero puedo dejar muy claro lo que les pasa a las personas que amenazan lo que es mío. No soy tuya. La protesta salió débil, poco convincente incluso para mí misma. Entonces me miró con esos ojos gris pálido que lo veían todo. ¿No lo eres? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Debería haberlo negado. Debería haber marcado límites. En cambio, me quedé allí parada mientras él se acercaba. Cada paso era deliberado, dándome tiempo para retroceder. No retrocedí. Yo no pedí esto. Susurré cuando él estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. No pedí ser importante. No pedí ser protegida, amenazada o disputada. Lo sé. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza terrible. Pero tú sí que me importas, y lamento que mi decisión de reconocerlo te haya puesto en peligro. Entonces déjame marchar. Pero no me aparté de su tacto. Envíame a un lugar seguro, a algún sitio donde no puedan encontrarme. No hay ningún lugar seguro. Lo dijo como si fuera una confesión. Ya no. En el momento en que te toqué en ese salón de baile, te convertiste en parte de este mundo. Y la única forma de sobrevivir es dejar de ser un objetivo y convertirte en algo a lo que no puedan tocar. ¿Cómo? Su pulgar recorrió mi mandíbula, estando a mi lado públicamente, de forma permanente, de tal manera que amenazarte sea lo mismo que amenazar a la corona. Se me cortó la respiración. ¿Estás hablando de ser mi pareja? Sí. Lo dijo con sencillez, como si propusiera un acuerdo comercial en lugar de algo que nos uniría de formas que apenas comprendía. Es la única medida que te protege y refuerza mi posición al mismo tiempo. Eso es una locura. Entonces di un paso atrás. Necesitaba espacio para pensar. Apenas nos conocemos. Y tú amabas a Catherine. Así es. No lo negó. Y ella ya no está. Lleva 7 años muerta, mientras yo me convencía de que estaba bien sola. Su expresión se quebró ligeramente, mostrando algo vulnerable debajo. Pero no estoy bien, Elena. No he estado bien. Y entonces apareciste tú, y recordé lo que se siente al preocuparse por si alguien más sobrevive al día. Eso no es amor, es soledad. Quizás. Se dio la vuelta y se acercó a la ventana. O quizás es el comienzo de algo que podría convertirse en amor si lo dejamos. No te pido que sientas lo que yo siento. Te pido que confíes en que te protegeré, que me interpondré entre tú y todo lo que quiera destruirte. ¿Y qué obtienes tú a cambio? Necesitaba entender la transacción. Necesitaba que tuviera sentido lógico porque el componente emocional era demasiado abrumador. Además de resolver tu problema político, se quedó callado durante un largo rato. Entonces podré dejar de fingir que soy algo que no soy. Dejar de ser el rey que no siente nada y admite no necesitar nada. Me miró por encima del hombro. Podré ser sincero sobre lo mucho que te deseo, sobre haberte elegido, sobre lo mucho que me importa tu seguridad. La sinceridad de su voz me hizo un nudo en la garganta. Estoy aterrorizado. Bien.
Se giró completamente hacia mí. Yo también, pero prefiero estar aterrorizada contigo que sola. Esto no es romántico. Intenté sonreír, no lo conseguí. Esto es política y protección, y quizá eso sea suficiente para empezar. Volvió a acercarse a mí y, esta vez, cuando extendió la mano, dejé que me abrazara, me apoyé contra su pecho y sentí la sólida realidad de su presencia. No te pido que sea para siempre, Elena. Solo por ahora, solo que confíes en mí el tiempo suficiente para ver si esto puede convertirse en algo real. Pensé en huir, pensé en esas amenazas anónimas y en el odio de Victoria y en el peso de ser visible. Pensé en el diario de Catherine y en sus palabras sobre que la gentileza no es debilidad. Pensé en Rafael diciendo que el valor es tener miedo y no dejar que eso te detenga. De acuerdo, susurré contra su pecho, pero tengo condiciones. Sentí su sonrisa contra mi cabello. Dilas, seguiré trabajando. No me voy a quedar sentada sin hacer nada, jugando a ser una princesa. De acuerdo, Sarah y Marcus pueden visitarme cuando quieran. Dentro de lo razonable. Sí, y me aparté para mirarlo. Si esto no funciona, si nos damos cuenta de que estamos forzando algo que no debería forzarse, me dejarás marchar, sin culpa, sin obligaciones. Su expresión se volvió seria. Elena, si hacemos esto, si te reclamo formalmente, marcharte no será sencillo. El vínculo, lo sé. En realidad no lo sabía, pero podía imaginarlo. Pero necesito saber que tengo una opción, que no estoy atrapada para siempre. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Si quieres irte, no te lo impediré, pero lucharé con uñas y dientes para que quieras quedarte. Trato hecho. Entonces me besó. Por fin, de forma inesperada, suave y cuidadoso, como si temiera romperme. Le devolví el beso y sentí algo parecido a la esperanza mezclada con miedo. Cuando nos separamos, yo respiraba con dificultad y sus pupilas se habían dilatado tanto que parecían tragarse el gris. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la noche. Una ceremonia formal con todos los líderes del territorio presentes, dijo con la mano enredada en mi cabello, con tanta suavidad que no me hizo daño. Lo anunciaré en la reunión del consejo. No les daré otra opción que aceptarlo. Me odiarán más. Sí, no mintió para que fuera más fácil, pero se lo pensarán 2 veces antes de actuar. Y con suerte, acabarán dándose cuenta de que no vas a ir a ninguna parte y se adaptarán. Y si no tenemos suerte, lucharemos. Me besó en la frente, en las mejillas y en la mandíbula. La reunión del consejo tuvo lugar al mediodía. No me permitieron asistir, probablemente fue lo mejor, ya que al parecer se convirtió en una pelea a gritos en los primeros 10 minutos. Rafael me mantuvo informada durante todo el día. Sasos leía, mientras Marcus y Sarah me ayudaban a prepararme para la ceremonia. Sarah había conseguido un vestido de algún sitio, azul oscuro, casi negro, sencillo, pero elegante. Era de Catherine, admitió cuando le pregunté. Dominic me pidió que lo recuperara. Dijo que ella querría que lo tuvieras. Pasé los dedos por la tela. Esto no me parece bien. Catherine era mi amiga, dijo Sarah en voz baja. Y te habría caído bien. Habría entendido lo que Dominic ve en ti. Me apretó el hombro. Póntelo. Honrala sobreviviendo a lo que ella no pudo. Así que lo hice. Dejé que Sarah me ayudara a ponerme el vestido, que me quedaba perfecto a pesar de estar hecho para otra persona. Dejé que me peinara. Ondas rubias dejadas casi sueltas porque Dominic había mencionado una vez que le gustaba así. Dejé que Marcus me enseñara las frases formales que tendría que decir durante la ceremonia. Lo harás bien, me dijo, aunque su expresión sugería que no estaba del todo convencido. Solo recuerda que no estás pidiendo permiso. Estás aceptando una reclamación que ya se ha hecho. Por la noche, estaba tan preparada como podía estarlo. La ceremonia tendría lugar en el gran salón, la misma sala donde se había celebrado la reunión, ahora reconfigurada con asientos formales y cientos de velas que hacían que todo pareciera etéreo y ligeramente irreal. Rafael me acompañó desde la suite justo antes del atardecer. Última oportunidad, murmuró mientras caminábamos. Puedo sacarte de aquí. Tengo un coche listo en 10 minutos.
¿De verdad crees que debería huir? No, suspiró. Pero creo que debes saber que podrías hacerlo. Que esto es una elección, no una condena de prisión. Parece ambas cosas. Sí. Llegamos a las puertas del gran salón. Podía oír voces en el interior. Líderes territoriales, miembros de la manada, el peso de la sociedad Lycan reunidos para presenciar y juzgar. ¿Listo? Por supuesto que no. Sonrió levemente. Buena respuesta. Luego empujó las puertas. El salón quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí cuando entré solo. El protocolo exigía que entrara sin escolta, que viniera por mi propia voluntad. El pasillo entre las filas de Lycans sentados parecía tener kilómetros de largo. Al fondo, de pie en la plataforma elevada, Dominic esperaba con un atuendo formal que lo hacía parecer más un rey que un hombre. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Asintió una vez, en señal de ánimo o reconocimiento, o tal vez solo para reconocer que ambos estábamos locos. Caminé, midiendo cada paso, con la cabeza alta y los hombros hacia atrás, transmitiendo una confianza que no sentía en absoluto, ignorando las escaleras, los susurros, la mirada descarada de Victoria desde algún lugar a mi derecha. A mitad del pasillo, alguien se puso de pie. Cassian, con sus ojos ámbar imposibles de descifrar. Por un instante, pensé que lo desafiaría, que bloquearía físicamente mi camino. En cambio, inclinó la cabeza en lo que podría haber sido un gesto de respeto y volvió a sentarse. Los demás lo siguieron, primero lentamente, luego en oleada. Los licántropos reunidos se pusieron de pie a mi paso. No todos. Victoria y sus seguidores permanecieron sentados, con el rostro ensombrecido por la ira, pero fue suficiente. Suficientes para que cuando llegué a la plataforma, me sintiera menos como una presa y más como otra cosa. Algo que, después de todo, podría sobrevivir a esto. Dominic extendió la mano. La tomé. Dejé que me levantara a su lado para enfrentarme a la asamblea. Todos sabéis por qué estamos aquí, dijo, con una voz que resonó sin esfuerzo por toda la sala. Habéis oído los rumores, habéis sido testigos de mi elección. Algunos la apoyáis, otros, su mirada recorrió la sección de Victoria, se oponen violentamente a ella. Murmullos de acuerdo por parte de la oposición. Dominic los ignoró. Elena Morrison llegó a esta finca como empleada. Humana, insignificante según vuestros estándares, su mano apretó la mía. Pero yo veo lo que vosotros no veis. Fortaleza en la dulzura, valentía en el miedo, la capacidad de sobrevivir en un mundo que quiere destruirla simplemente por existir. Entonces se volvió hacia mí y su expresión se suavizó de una forma que nunca había visto en público. Ante estos testigos, te reclamo como compañera, no porque la política lo exija, no porque sea estratégico, sino porque elegirte es lo primero honesto que he hecho en 7 años. Las palabras formales que me había enseñado antes me parecían inadecuadas, pero las pronuncié de todos modos, con la voz temblorosa pero clara. Acepto tu reclamo. Estoy a tu lado. Elijo esto. Te elijo a ti. El vínculo se estableció de inmediato. Lo sentí como un rayo recorriendo mis venas, conectándonos de una forma que iba más allá de lo físico. Sus ojos brillaron con un destello plateado. Los míos probablemente hicieron algo igualmente extraño, porque oí exclamaciones entre la asamblea. Cualquiera que le haga daño, dijo Dominic en voz baja, me hace daño a mí. Cualquiera que la amenace, amenaza a la corona. Y cualquiera que crea que es débil por ser humana. Sonrió, y no fue una sonrisa amable. Aprenderemos exactamente lo fuerte que puede ser la compasión cuando se combina con los dientes. Victoria se levantó bruscamente. Esto es una burla. Una compañera humana desestabiliza todo. Entonces vete. La voz de Dominic se volvió fría. No estás obligada a permanecer en territorios que ofenden tu sensibilidad, pero estás obligada a respetar las decisiones de la corona o perder tu posición. La amenaza flotaba en el aire. El rostro de Victoria pasó por varios tonos de ira antes de salir furiosa, llevándose consigo a unos 20 seguidores. El resto se quedó.
No importaba si era por lealtad, curiosidad o simple instinto de conservación. Lo que importaba era que Dominic me besó delante de todos, reclamándome de nuevo de otra manera, con ternura en lugar de posesión. Nadie lo cuestionó. La recepción posterior se difuminó en conversaciones que recordaba a medias y rostros que no lograba ubicar. La gente se acercaba con cautela y me felicitaba con sinceridad o con evidente fingimiento. Cassian me sorprendió al ponerme la mano en el hombro y susurrarme: «Lo harás bien, probablemente mejor que bien». Rafael me abrazó de verdad y me susurró: «Me equivoqué, eres más fuerte que mi hermana. Sobrevivirás a esto», exclamó Sarah. Marcus parecía orgulloso y durante todo ese tiempo, Dominic permaneció a mi lado, con la mano en mi espalda o sosteniendo la mía, dejando claro que no estaba sola en esto. Nos fuimos antes de medianoche, cuando el cansancio se impuso a la adrenalina. Me acompañó a la suite, nuestra suite ahora, supongo, aunque él había dicho que podía mantener mi propio espacio si quería. «Gracias», le dije en la puerta, «por mantenerte firme, por no echarte atrás. Gracias por confiar en mí». Me besó en la frente. «Descansa un poco. Mañana nos ocuparemos de las consecuencias». Pero no le dejé marchar. Le cogí de la mano y le empujé hacia adentro. «Quédate», le dije en voz baja. «Quédate». Y se quedó. Nos quedamos dormidos en el sofá, enredados como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Y cuando me desperté en mitad de la noche, presa del pánico por unos sueños que no recordaba, él me abrazó con fuerza y me susurró palabras tranquilizadoras hasta que volví a dormirme. 3 meses después, las cosas habían vuelto a algo parecido a la normalidad. Victoria se había retirado oficialmente de los territorios del norte y se había llevado a sus seguidores a la costa, donde podían lamentarse en privado. Los líderes restantes se habían adaptado, en algunos casos a regañadientes, pero se habían adaptado al fin y al cabo. Yo seguía trabajando, aunque ahora en calidad de asesora, lo que, según Marcus, significaba que me había vuelto blanda. Sarah había sido ascendida a jefa de personal y disfrutaba mucho mandándome durante las raras ocasiones en que visitaba las cocinas. Rafael se había convertido en algo así como un amigo, y su desaprobación inicial se había transformado en una energía protectora de hermano mayor que era a la vez molesta y reconfortante. Y Dominic había tenido razón. Lo que comenzó como protección y política se había convertido en algo real. Algo que me hacía despertar agradecida en lugar de aterrorizada, que me hacía reírme de su humor seco y cuestionar sus decisiones y, de vez en cuando, besarlo en los pasillos cuando creía que nadie nos veía. Estábamos sentados en los jardines de Catherine, que había empezado a cuidar con un jardinero que apreciaba mi total falta de experiencia cuando me preguntó si era feliz. «Sí», respondí, y lo decía en serio. «¿Lo eres?». Me acercó a él, me besó en la sien, más de lo que creía posible. «Bien». Me incliné hacia él, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo con colores imposibles. «Porque ahora estás atrapada conmigo». «Eso», dijo en voz baja, «siempre fue el plan». Y al recordar todo lo que me había llevado desde aquel momento aterrador en el salón de baile, hasta aquella tranquila tarde en los jardines diseñados por una mujer que había comprendido que la dulzura era fuerza, me di cuenta de algo importante. Había dejado de huir, de intentar ser invisible, de creer que mi único valor era no importar. Había aprendido a estar junto a los lobos sin convertirme en presa. Había aprendido a ser vista sin ser destruida. Había aprendido que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es aceptar ser amada cuando todo te dice que no mereces ser protegida. Las amenazas seguían llegando de vez en cuando. Odio anónimo que Rafael rastreaba y Dominic manejaba con una eficiencia sobre la que no preguntaba. Pero ahora eran ruido de fondo, no el centro de mi existencia. Porque había encontrado algo raro en este mundo peligroso, un lugar al que pertenecer. Una persona que me eligió, no a pesar de mi humanidad, sino por todo lo que me hacía diferente. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.